noches. A todos, Buenas buenas noches, licenciada. noches. ¿Cómo Hola, están? Ya hoy es licenciada, buenas viernes. noches. Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Soy licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciada. Aquí estamos ya listos, prestos y dispuestos, licenciada. Muy bien, Byron. Esa Eso, es la actitud. licenciada. A todos, buenas noches. ¿Cómo están? Ahorita vamos a tratar la manera de compartir pantalla. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Estamos ya dentro de los 5 minutitos. Vamos a esperar un minutito más para que se terminen de conectar todos los compañeros. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Y Dania, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias, licenciada. Gusto de saludarla. Igualmente, mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, un gusto saludarles. Bueno, chicos, hoy vamos a tener una temática, hoy es viernes, ya tenemos ya una semana de clases, hemos tocado varios temas. No hemos podido abarcar todo lo que quisiéramos, pero realmente el material lo han tenido y todo. Y voy a empezar con estos 10 minutitos, primeros 10 minutos para preguntar si lograron leer todo el contenido de los documentos y si tienen alguna duda hasta hoy. Licenciada, se me pide una pequeña duda. Adelante. Yo me acuerdo que había hablado respecto a la negociación, la conciliación y el arbitraje, que en la negociación no era necesario un tercero. Sin embargo, ahí está mencionado que sí puede actuar un tercero, pero sin embargo no hay injerencia de opinión de ese tercero, sino que realmente como participante moderador. Pero sí hay mención de un tercero. Yo quería que explicara si se puede o no, o si es vinculante el tercero o no, aunque pueden hacer el arreglo en la reconciliación las dos partes sin el tercero, pero a la hora de preguntar si puede haber un tercero en la reconciliación, la respuesta es sí. En la No, reconciliación, perdón, en la no sé negociación. si En la puede haber un negociación, tercero. estoy hablando de otra cosa. Ok. En la negociación. Ok, muy bien. Vamos por partes. Primero vamos a establecer la definición de la negociación. Y cuando nosotros vimos el tema de la negociación, establecimos que el conflicto lo van a resolver las partes. Ahí, este tercero, en una negociación indirecta, porque hablábamos de la clasificación, y establecimos que la negociación directa es la que surge única y exclusivamente entre las partes del conflicto. Y la negociación indirecta. En la negociación indirecta puede haber una persona que no es que le vaya a ofrecer formas ecuánimes ni que vaya a moderar la forma en la que lleven a cabo esa negociación. Lo único que va a estar ahí es para poderles apoyar en cuanto a que no conozcan algún tema en específico que es objeto de la negociación. Solo está ahí como quien dice, un diccionario para saber el significado de algunas palabras. Esa es la función en una negociación indirecta de un tercero. ¿Más claros ahí? Entonces, ¿sí puede haber un tercero? Sí, puede haber un tercero, pero al final no es una persona que eventualmente vaya a participar o vaya a mediar entre ambas partes. Él se mantiene siempre fuera y solo es como el diccionario. Él está ahí para que ellos puedan entender algún punto que desconocen. Esa es su única función. Muchas gracias, licenciado. Excelente, sí, es en la indirecta. Muchas gracias. Ok, muy bien. Buenas noches, licenciada. Yo Buenas tengo noches. duda. A Fíjese ver. que a mí me quedó una gran duda, no sé si, no recuerdo si fue el primer día o segundo día de clase, donde usted mencionaba un caso de un abuelito que
tío violara a una bebé de 8 meses con un dedo y que la hija no lo quería demandar, solo que él pues se retirara de casa, ¿verdad? Y Ujú. que nosotros como mediadores eh, teníamos solo ver qué decisión tomaba ella. Y a mí mi comprensión quedó hasta ahí, o sea, pero como mediadores no tenemos que aconsejar para nada a las personas, guiarlas, y hasta ahí me quedé porque no, la verdad no comprendí bien el término mediador, como, o sea, como nosotros tenemos que ser, si podemos aconsejar o si no podemos aconsejar para que sea más viable, eh, lo más viable para las personas, ¿verdad? Porque, y, pero sí quisiera que usted me apoyara en ese sentido, que aclararme eso. Ok, Elsa. Vamos a establecer varias cosas. Todavía no hemos entrado a los puntos específicos de la mediación. Entonces, ahorita vimos la negociación. Y en ese caso del abuelito con la nieta y la hija, ahí si nosotros vamos a ser negociadores, solo estamos en posición de explicarle qué es una violación, cuál es la pena de la violación, qué son las medidas de seguridad. O sea, lo que vamos a hacer ahí es simplemente estar ahí alerta para solventar las dudas que ellos puedan tener si es una negociación. Si es una conciliación, como vamos a ver en la clase de hoy, entonces ya van a estar esas opciones para el mediador para que él pueda ofrecer esas fórmulas ecuánimes para solventar los conflictos. Yo les indicaba que ese amigable componedor o esa persona, esa tercera que puede estar en todos los procesos alternativos de solución de conflictos, va a tener diferentes nombres según el proceso en donde esté. Si es un proceso de negociación, esta tercera persona se va a llamar negociador y lo único que va a hacer es aclarar un punto desconocido entre las partes que surge el conflicto y que van a negociar en forma directa. Si hablamos de la conciliación, que es el tema de hoy, se llamará conciliador y sí va a tener facultades para poder orientar a las personas a tomar la mejor decisión, igual que el mediador en la mediación y el árbitro en el arbitraje. Entonces, dependiendo el método alternativo de solucionar el conflicto, así será el nombre que reciba esa tercera persona y así serán las atribuciones que tendrá en cada uno de los casos. ¿Más claros ahí? Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, Elsa. ¿Alguien más con alguna duda? Muy bien, porque el examen parcial lo tenemos para el día miércoles 15 de junio en horario de clase. Entonces, a las 7 en punto se va a enviar el link que ustedes van a tener para realizar su examen y se va a cerrar la oportunidad de poderlo entregar a las 8 de la noche. Fuera de ese horario, fuera de ese día, no estamos autorizados para volver a aperturar nada. Entonces yo voy a necesitar que ustedes este fin de semana se tomen muy responsablemente esa obligación de leer los documentos completos que han llegado a sus correos, inclusive el que enviemos el día de hoy o el que contenga el tema de la conciliación. Bueno, si no hay más dudas, vamos a hacer un pequeño Susi. Adelante, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas Eh, noches. pero ahorita usted la duda me la quitó porque le iba a preguntar si lo que vamos a ver el día martes entra todavía. Pero ahorita usted aclaró que hasta la conciliación. Exacto. Hasta el tema de hoy, que es la conciliación. Ok, Hasta gracias, ahí va a entrar. licenciada. Le agradezco, Ok. muy amable. Bueno, entonces vamos a tener una retroalimentación y esto quiere decir que vamos a empezar a participar en forma rapidita para que los temas que hemos visto en esta semana nos hayan quedado claros. Entonces vamos primero, ¿qué es el conflicto? ¿Alguno que quiera participar? Levanten su mano, por favor. Acuérdense que la participación es muy importante para mí. Héctor, adelante. Muy bien, licenciada. Sí, el conflicto, según la información que tenemos nosotros, pues yo veo aquí que es un proceso causal
de confrontación en el cual un mínimo de 2 actores o partes interactúan en contextos específicos. Se relacionan desde las posiciones antagónicas en razón de que persiguen a un mismo tiempo posesionarse en forma parcial o total del mismo interés u objeto físico o psicológico. Es una lucha Muy bien, expresada entre 2 o más partes interdependientes quienes perciben relaciones desiguales de poder, escasez de recursos, incompatibilidad de metas o interferencia en lograr las mismas. Eso, licenciado. muy bien, Héctor. Siempre voy a necesitar que ustedes con sus palabras me respondan. No es tan importante que ustedes lean o se aprendan de memoria una definición en una institución, de cualquier institución jurídica que ustedes vean en su vida. Es necesario que la interpreten, que la analicen, que la comprendan y la puedan explicar. Entonces, eso es muy importante. A ver, Elsa, ¿cuál es el origen del conflicto? El Elsa origen Ramírez. es, Ujú. perdón. Elsa Ramírez tiene levantada su mano. Licenciada, para mí, tal vez no sea el concepto que está en el documento que envió usted, pero para mí el origen del conflicto surge donde hay un desacuerdo y que no llegan a un acuerdo, valga la redundancia. De ahí surge cualquier clase de conflicto, así sea en la familia, de pareja, en el trabajo, donde quiera, en cualquier ámbito. Entonces surge de diferencias en cualquier ámbito, de cualquier tipo, en relación a Exacto, puntos específicos. Muy bien, Elsa, así gracias. es. A ver, Gemily, clases de conflicto. Gracias, licenciada. Pueden haber conflictos sociales, conflictos personales, psicológicos, colectivos, conflictos religiosos, conflictos, ay, no recuerdo. Muy Pero bien, por sí, ahí vamos conflictos muy de bien. todo tipo, porque el conflicto nace de la diferencia entre las ideas y pensamientos y creencias de cada persona, ¿verdad? Todos tenemos una opinión diferente, por eso somos individuos, ¿verdad? Y de ahí surge el conflicto. Entonces, cualquier relación entre dos individuos que tengan diferencias de ideas o de pensamientos o de gustos, de ahí surge el conflicto. Entonces, todos esos tipos de conflicto pueden surgir, licenciada. Gracias. Muy bien. María Alejandra, ¿cómo se relaciona el conflicto con la cultura? Buenas noches, licenciada y compañeros. Yo recuerdo que la cultura es a base de normas, de valores, y entonces en cada país pues hay diferentes formas de relacionarse. Hay algunos en los que se tratan con más respeto, como en Asia, ¿verdad? Entonces ahí pues hay menos cantidad de conflictos. A diferencia de otros países en donde existe mucha guerra, ahí hay poca comunicación y eso también influye a que haya más conflictos. Ok, muy bien, gracias. A ver, Carlos, ¿cómo se enfrentan los conflictos entonces? Buenas noches, licenciada, todos los compañeros. Yo considero que los conflictos se enfrentan. La manera idónea es la comunicación, ¿verdad? Hablando, llegando a un acuerdo de voluntades, porque como lo habían manifestado muchos compañeros, el origen del conflicto es por el desacuerdo. Entonces, la mejor manera de enfrentarlo es hablando por medio de los procesos que ya nos había indicado, la negociación, la conciliación y no sé si la mediación entra como un proceso diferente, pero yo considero que así es como se deben de enfrentar los conflictos. Ok, muy bien. A ver, Zulma Patricia. Ya ven que si ustedes no levantan su mano, yo les pregunto. Zulma no la tenemos entonces. Acuérdense que para mí es muy fácil la famosa frase que les decía al inicio. Están conectados, no presentes. Entonces es como que no estuvieran conectados. Y si igual firman la asistencia, acá tenemos chequecitos y la nota que eventualmente podrían tener por asistencia no va a ser exactamente la misma de los que sí responden. Y Dania, ¿qué sería la comunicación? Básicamente la comunicación sería pues ese intercambio de información que tenemos entre personas para poder dar a conocer
algún término, algún tema o alguna necesidad que tengamos. Es necesario la comunicación para podernos comprender. Entonces, sí, básicamente eso sería la comunicación, dar a conocer entre personas, ya sea 2 o más personas, para poder dar a conocer un tema. Ok, denme un minutito, solo abro aquí la puerta de la oficina que estoy solita. Denme un minuto, perdone. Perdón la pregunta, María de Los Ángeles, si está presente. Sí está. El link de la asistencia no está colocado todavía en WhatsApp ni Gracias, en los mensajes gracias. de la llamada. Buenas Bueno, muy tardes. bien. ¿Y Dania? Vic, solo voy a responder una duda que tenía el compañero. Adelante. Como dije hace como 2 clases anteriores, que la asistencia se va a colocar a las 7:20, tanto en WhatsApp que está en la descripción y yo en el chat de Meet de esta reunión, yo colocaré el link de la asistencia. Gracias, compañera, por la respuesta. Es que la consulta del compañero fue porque también colocaron en el mismo chat que el link estaba habilitado desde las 7 de la noche. Esa era la duda, pero ya gracias por resolverla, muy amable. Muchas gracias, compañeras. Bueno, ahí el conflicto del tema del listado ya lo tenemos ahí visto. Entonces, muy bien. A ver, Gemily, por Ya favor. negociamos. Ya negociaron, muy bien, de forma directa, se dan cuenta, ni siquiera estuve ni me di cuenta. Gemily, por favor, hablemos un poquito sobre los elementos estructurales de la comunicación. Gemily, la vamos a colocar aquí. Problemas de conexión. Sharon. A ver, Claudia, adelante. Gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. En este caso, pues podríamos hablar de el emisor, ¿verdad, licenciada? Receptor, el mensaje, la codificación, los canales, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Ahí estamos. Solo así rapidito es una retroalimentación. A ver, Sergio Balbino, ¿qué clases de comunicación tenemos? Michael Josué. Bueno. Agradezco mejor que ustedes participen. Gracias, Brenda. Adelante. Verbales, licenciada, buenas noches. Verbales, Buenas que sería noches. el lenguaje, la palabra hablada, escrita. Para verbales, ejemplo, el tono de voz, el volumen, lo melodiosa que puede ser la voz, el entendible de que nuestra voz sea pues clara, que no tenga suspiros, como cuando hablamos acá nosotros en la clase, ¿verdad? A veces suspiramos, se escucha mucho nuestra respiración, o sea, tener una mejor elocuencia sería pues que evitemos eso. Conductuales sería la postura, la conducta visual. En alguna ocasión yo escuché que era mejor, si estábamos nerviosos, poder ver hacia arriba de la cabeza, arriba de las cabezas del público para poder continuar y no intimidarnos, ¿verdad? La distancia física, los colores, las fragancias, pero si fuera una conversación entre 2 personas, pues no podríamos verlo hacia la cabeza, ¿verdad? Sino que sería ahí sí contacto visual. Sí, aquí es importante poder establecer, gracias, Incal, poder establecer ese contacto visual que deben de tener las partes, porque si no hay un contacto visual, pareciera que de alguna manera están evadiendo ese proceso de comunicación. A ver, Florinelvi, ¿qué nos puede decir sobre los ruidos en la comunicación? Adelante, Edna. Los ruidos de la comunicación son esas señales no deseadas
cuando queremos nosotros transmitir algo, pero a veces hay diversos tipos de perturbaciones, que eso nos evita que nos podamos comunicar bien. Por ejemplo, aquí a veces en nuestra clase se corta la señal y uno habla y no se logra entender. Ese podría ser un claro ejemplo de los ruidos que podemos tener en la comunicación. Cuando estamos también en un salón y hay mucho ruido afuera y de verdad no se puede lograr entender, literalmente ese es un ruido que no deja que se lleve a cabo una comunicación asertiva. Ok, muchísimas gracias. Quienes no van a participar, no dejen su mano elevada ahí, porque entonces yo, Gemily, le volví a llamar porque usted tiene su mano encendida. A ver, Héctor, por favor, hablemos un poquito de las reglas de comunicación, las que considera usted más importantes. Bueno, las reglas de la comunicación, pues tienen que ser ¿cómo le digo? Un canal adecuado en el sentido de que hablen el mismo idioma, ¿verdad? Tienen que utilizarse, pues, un lenguaje moderado, un tono moderado. ¿Qué más le podría decir yo? Pues debe ser, pues, un tono moderado, gestos adecuados, tiene que tenerse una conducta, pues, estipulada para poder comunicarse, ¿verdad? No parafrasear, ¿verdad? Y ser empático a la hora de expresarse o ser escuchado. Ok, muy bien. A ver, Gloria Yulisma. Con respecto a las reglas, licenciada, podría ser tener una actitud de respeto hacia la otra persona, considerar las creencias personales de la otra parte, controlar nuestras emociones para expresarnos de una manera razonable, tratar la manera de separar a las personas de los problemas, priorizar los problemas también, ¿verdad? Tener un orden. Tal vez también respetar o salvar el autoestima, o no atacar a la otra persona, ¿verdad? Con su ego. Y Muy bien. respetar al otro, básicamente. Muy bien, Gloria, gracias. A ver, Michael, ¿podría hablarnos usted un poquito en relación a esas escucha efectiva? ¿Cómo logramos tener de alguna manera esa atención en cuanto a una escucha efectiva dentro de un proceso o dentro de cualquiera de los MASC? Michael. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Disculpe que no le había atendido antes que me llamó, es que tenía fallas técnicas con mi audio. Pero con respecto a la escucha efectiva, pues que lo que podría decirle es que en la comunicación que se da entre las partes, ¿verdad? Es importante ver el canal, el tipo de mensaje que se está tratando de transmitir, ¿verdad? Enfatizar, creo que en los elementos que se quieren llevar a cabo, ¿verdad? No como que redundar tanto en todo, en el aspecto de lo que se quiere dar, sino que simplemente ser concretos en el tema, ¿verdad? Creo que asimismo es como que saber escuchar lo que la otra persona está diciendo para responder lo que o sea, la respuesta correcta, ¿verdad? De la pregunta que hace o del tema que está tocando, ¿verdad? También, o sea, el emisor tener como que presente las emociones de cada uno, ¿verdad? Porque una persona puede estar hablando como muy enfática y la otra persona puede estar hablando como que más tranquila y todo. O sea, creo que hay que tener un equilibrio en todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder tener una comunicación efectiva y pues, o sea, poder llevar como que en todo caso, usted me hablaba de una audiencia, ¿verdad? Me lo mencionaba. Sería como que saber manejar este tipo de emociones, ¿verdad? O sea, si en todo caso se hace como que alguna acusación o algo, o se dice algo en contra de nuestro cliente o algo así, es como no caer como que en eso de nervios o titubear, ¿verdad? O sea, siempre mantener la seguridad y todo y tratar de transmitir bien la respuesta y el mensaje, ¿verdad? Gracias. Ok, muy bien. A ver, Edna.
Está Led muy bien con su apreciación en el chat. Por favor, Edna. Pues la escucha afectiva pues simplemente consiste en la atención que ponemos cuando escuchamos a alguien que nos está comunicando un mensaje, no interrumpir, no juzgar lo que dice la otra persona, escuchar activamente, completamente el mensaje, no interrumpir para lograr entender lo que la otra persona nos tiene que decir. Muy bien, Edna. Y básicamente ustedes en su práctica, ya como abogados, en su práctica profesional, se van a dar cuenta que hay ciertos jueces que cuando están en la audiencia y empiezan las partes a dar sus testimonios y todos se quedan dormidos. O sea, es impresionante, pero son cosas que eventualmente ustedes van a vivir también y pues por ahí no se da de una forma efectiva el tema de la escucha. Vamos entonces con la negociación. Vamos a ir con las generalidades de la negociación. Florinelvi, ¿está usted con nosotros? Ok. Por alguna razón, el tema de la conectividad. A ver. Y Dania, ¿nos puede apoyar por favor usted con el tema de una definición de lo que es la negociación? Sí, licenciada. La negociación prácticamente es un procedimiento en donde dos personas están pues teniendo una comunicación para poder resolver algún conflicto en el cual pues puede ser solamente ellos los que están llevando a cabo este procedimiento para negociar o pueden tener a una tercera persona que puede pues no darle pues opciones, pero sí apoyarles en aclararles algún tipo de término que no comprendan. Muy bien, gracias, Idania. Las características de la negociación, Juan Francisco. En este caso, buenas noches, licenciada. La negociación sobre todo tiene que estar enfocada entre que las partes tienen que tener directa comunicación. Usualmente, si va a haber presencia de un negociador, este tiene que ser neutro, ya que no puede estar enfocado solo en un lado o enfocado solo en otro. Otra característica también podría ser que permiten a los participantes del conflicto llegar a un acuerdo mutuo, ya que ellos están ahí debido a que no tienen las mismas ideas o no tienen los mismos pensamientos. Entonces, el objetivo principal es que ellos puedan llegar a un acuerdo acerca de estas diferencias. Y también la más importante podría ser que es un proceso interdependiente. En este caso, las partes tratan de resolver sus diferencias y todos estos esfuerzos están principalmente dirigidos a solucionar un problema. Básicamente sería eso. Muy bien, gracias. A ver, Astrid, ¿cuáles serían entonces los componentes de la negociación? Permítame, licenciada, buenas noches. Podría pasar, disculpe, licenciada, es que tengo un problema con la computadora en estos momentos. No se preocupe. Edna, adelante. Gracias, Lick. Podría ser entre los componentes de la negociación, primero el interés en realizar la negociación, ver las opciones que hay, las alternativas que se tienen, definitivamente que la comunicación es indispensable, el compromiso para llevar a cabo la negociación que se acuerde. Creo que esos serían de los más importantes que me recuerdo en este momento. Ok. Bueno, entonces ahí, en el tema de los componentes, ¿qué compone la negociación? ¿Cuáles son cómo es que los vamos a establecer ahí? Primero, ambas partes tienen que tomar una situación de una forma respetuosa. Se va a dar la comunicación en forma circular. El emisor se va a convertir en receptor y viceversa. Y obviamente acá, en esos componentes de la negociación, el espacio, el lugar, la forma, el tono de la voz, todos estos son componentes dentro de la negociación. Los modelos de negociación. Muy bien, dos partes, existe un lenguaje apropiado. A ver,
¿Cuáles son los modelos de negociación? ¿Se acuerdan que los vimos y que ustedes tenían que terminarlos? Jacqueline, por favor. Claro, licenciada, los modelos de las posturas de la negociación, ¿verdad? Ujú, Está la suma cero. Estas son las ganancias de una parte que equivale a la pérdida de la otra. ujú. También está la suma distinta de cero, que son aquellas a las que las ganancias y las pérdidas no son equivalentes. Pero creo que, bueno, sí, esas serían, licenciada. Y al final acuérdense que la idea es no buscar culpables. Aquí es buscar ganadores y lograr de alguna manera en esos modelos de negociación que ambos salgan beneficiados con que ganan, ambos ganan de una o de otra manera para poder encontrar estas soluciones alternas. La diferencia entre la negociación y la conciliación, al final, que ya de alguna manera la hemos estado dando en forma directa. Adelante, Dania. Sí, eso es lo que iba a comentar, que pues es el tema que más hemos tocado. La diferencia entre la conciliación y la negociación básicamente es que si, por ejemplo, en la negociación va a ser una negociación indirecta donde va a participar un tercero, este tercero pues solamente está ahí como para resolver algún tipo de duda, no les va a dar no los va a guiar o darle alternativas, a diferencia que en la conciliación, si el conciliador sí les da las opciones, entonces las partes pues deciden cuál es la que más les conviene. Muy bien, y Dani, muchísimas gracias. Entonces ahí el tema de los métodos alternos para la solución de conflictos, pues básicamente ustedes saben que van a ser esos procesos, esos procedimientos que están establecidos a los que las partes dentro de un conflicto pueden llegar precisamente para solventarlos de cualquier forma. Las características, el tema de la celeridad en cuanto a arreglar el conflicto, el tema de la rapidez con la que las partes de alguna manera van a completar o van a terminar, aparte del conflicto, el hecho del tiempo, la durabilidad del conflicto. Acuérdense que aquí veníamos y comparábamos mucho el tema de cuánto nos va a llevar un proceso judicial y cuánto nos va a llevar una mediación, una negociación o cualquier método alternativo de solución de conflictos. Las finalidades que de alguna manera fuera de terminar con el conflicto, sino también mantener esa armonía entre las partes y que esto no genere conflictos adicionales. Cuando nos vamos a un proceso, los conflictos se pueden ampliar tanto que hay medidas de seguridad entre las partes, hay prohibición de ver a los niños, hay medidas de seguridad intrafamiliar. Esto después genera denuncias en el ámbito de, de violencia contra la mujer, en el ámbito psicológico, afecciones. Entonces, vamos a ir puntualizando muchas cosas y muchos beneficios que estos procesos de medios alternativos pueden funcionar en nuestra sociedad. Si todos volvemos nuevamente, si todos hiciéramos lo que nos corresponde hacer y el papel que nos toca que desempeñar como hijos, como padres, como esposos, como novios, como compañeros de trabajo, como trabajadores de una empresa, como integrantes de un equipo, cualquier figura que como personas sociales que somos tenemos en nuestra vida, la hiciéramos con responsabilidad, evitaríamos todo tipo de conflictos. Entonces, por ahí la responsabilidad muy importante. Vamos a ir avanzando entonces con el tema de hoy, que es la conciliación, y vamos nuevamente a nuestra metodología. Vamos con una definición directa, porque ahora sí ya no vamos a adornarlo más, sino vamos a tratar de tener una definición concreta y directa. ¿Apoyo con lectura? Definición. La conciliación con relación a su etimología proviene del verbo conciliare, que significa concertar, poner de acuerdo, componer o conformar a dos partes que se debaten en una controversia de intereses o en disidencia. ¿Continúo, Lick? Por favor. Es el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de este, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquello susceptible de transacción y que lo permita la ley, en el que se tiene como intermediario
objetivo e imparcial la autoridad del juez, otro funcionario o particular debidamente autorizado para ello, quien, previo consentimiento del caso, debe procurar por las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo, el que contiene derechos constitutivos y reconocidos con carácter de cosa juzgada. Gracias. Aquí vamos a rescatar varios elementos. Primero es que en la definición tenemos que es un acto jurídico e instrumento. Esto quiere decir que cuando esta conciliación se dé dentro de los órganos jurisdiccionales, se va a convertir en un acto jurídico. Cuando esté fuera de los órganos jurisdiccionales, se va a convertir en un instrumento, en un medio de solución de conflictos. Posteriormente establece lo mismo. Son personas que tienen intereses contrapuestos y que es necesario de alguna manera poderlos solventar. Nace de estas figuras a partir de la conciliación la figura de la transacción o de los documentos que eventualmente deben de ser firmados por ambas partes en caso de arreglo de esta controversia y de esta forma vamos a poder tener un documento, un título ejecutivo que va a ser de cumplimiento obligatorio. Acordémonos que las obligaciones consisten en dar, hacer o no hacer. Y dentro de esta perspectiva de los tipos de obligaciones que están establecidos, pues hay obligaciones que se plasman en cada uno de los documentos. Después establece que estos conciliadores, porque aquí ya tiene esta tercera persona que participa dentro del proceso, un nombre específico. Si es una conciliador, es una conciliación, entonces lo vamos a denominar conciliador. Este conciliador puede ser un juez, puede ser un particular con conocimientos y con estrategias lo suficientemente fuertes para poder presidir el tema de la conciliación entre las partes. Aquí estamos hablando de que en los casos de derecho consuetudinario, las personas más ancianas, las de más experiencia en relación a los conflictos. Si hablamos de procesos de familia que tienen que ver con muchas veces creencias, están los sacerdotes, están los ministros de culto y así sucesivamente cada figura que participe dentro de este proceso. Por eso ya esta definición es una definición más completa en donde vamos a ir viendo que se da la clasificación y los elementos. Establece que estas fórmulas van a ser fórmulas justas. Acá se tienen los conocimientos reales y necesarios para poder combatir las posturas de ambas personas del conflicto y establecer de alguna manera las más justas a cada una de las partes en esa situación específica. Y de ese acuerdo tiene obligatoriamente que nacer un documento que es el que nos va a servir en caso de incumplimiento para poder ser reconocido como carácter de cosa juzgada. O sea, había un conflicto, se llevó a cabo una negociación, no funcionó, llegamos a cabo una conciliación, nos dieron las fórmulas ecuánimes, firmamos los documentos idóneos y entonces ya el conflicto fue cerrado. Ya llegamos a obligaciones, responsabilidades de ambas partes y tenemos que cumplirlas. El incumplimiento nace en los juicios ejecutivos, obligaciones de dar, de hacer o en su defecto de no hacer. Continuamos entonces con la lectura. Por favor, Mario Gerardo. Muchas gracias, licenciada. La conciliación, como toda institución jurídica, cuenta con características. Dentro de las más importantes y notables se encuentran las siguientes. Es solemne, pues es necesario un trámite conciliatorio para que surja a la vida jurídica. B. Es bilateral, ya que es generadora de obligaciones recíprocas para cada una de las partes en conflicto. C. Es onerosa, puesto que las partes desean obtener resultados según sus intereses y una utilidad para su patrimonio, de tal manera que se gravan recíprocamente. Y D. Es conmutativa, por tanto, las partes conocen de sobra los alcances
del acuerdo, ya que éste señala los puntos con exactitud para evitar que se convierta en imprevisible. Bueno, entonces vamos a analizar cada una de estas figuras de una forma más específica. Es solemne porque el acuerdo va a quedar plasmado en un acta notarial, en una escritura pública, en un documento privado con legalización de firma y por esa razón va a ser solemne. Es bilateral porque son ambas las partes que están involucradas y de cada una van a surgir obligaciones específicas dentro de ese documento solemne. Es oneroso. De alguna manera hay beneficios económicos para poder solucionar estos conflictos en relación a las partes. Y establece también en cuanto a la onerosidad, están en obligación del pago, en este caso de los conciliadores si fuesen externos, si fueran extrajudiciales, o sea, fuera del ámbito judicial. Y si es dentro del judicial, tienen que pagarle a los abogados. Entonces, al final, por ahí hay cierta onerosidad dentro de este proceso. Es conmutativa. ¿Por qué? Porque solo las partes dentro del proceso conocen a ciencia cierta esos elementos internos que van a permitir que extender esa controversia. Entonces, todos los puntos que originan el conflicto, todos los puntos van a ser cerrados en esa conciliación, en ese documento que se va a establecer. Veamos otras adicionales. Por favor, Claudia García. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas. Inciso E. Es de libre discusión porque las partes tienen el campo abierto para poder externar sus opiniones sobre el conflicto que se les afecta. Inciso F es nominada, ya que cuenta con un nombre como institución que vela por resolver conflictos de distinta índole. Inciso G es típica, toda vez que se encuentran regulada en diferentes cuerpos legales. Inciso H es escrita, ya que el resultado de la conciliación debe hacerse constar por escrito, sea documento privado con legalización de firmas por notario o bien mediante acta notarial, a efecto de producir plena prueba en juicio. Gracias, Claudia. Entonces, de libre discusión, obviamente ambas partes van a tener su oportunidad dentro del proceso de conciliación de manifestar esas razones que originaron el conflicto y la forma más reacia que tiene cada uno para poder solucionarlo. Nominada, porque a esta figura se le va a llamar conciliación y tiene una definición. Típica. Cuando hablamos de la tipicidad es porque dentro de nuestros cuerpos legales aparece esta figura en alguno de ellos. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, les voy a agradecer que tengan a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Trabajo y el Código Procesal Penal. Vamos con el primero. Necesito lectura, artículo 97, Código Procesal Civil y Mercantil. A ver, ¿quién tiene ya? ¿Puedo leer, licenciada? Por favor, gracias. Artículo 97. Conciliación. Los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal. En su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Gracias, Nora. Por favor, también el artículo 203. ¿Puedo leerlo, licenciada? Gracias, Gloria. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará venir a las partes, proponiéndoles formas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríe las leyes. Si la conciliación fuera parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Muchas gracias. El artículo 428, por favor, siempre del Código Procesal Civil y Mercantil. Con gusto, licenciada. Artículo 428. Junta conciliatoria. El juez citará a las partes a una junta conciliatoria señalando día y hora
para que se verifique dentro del término de 8 días. Las partes deberán comparecer personalmente auxiliadas por diferente abogado. Previa ratificación de la solicitud, el juez les hará las reflexiones convenientes a fin de que continúen la vida conyugal. Si aquellos se avinieren, el juez declarará el sobreseimiento definitivo. Únicamente el cónyuge que esté fuera de la República podrá constituir apoderado para este acto. En ningún caso pueden los cónyuges designar apoderado a una misma persona para tramitar estas diligencias. Acuérdense que en este caso hablamos del divorcio voluntario y a falta de que cualquiera de los cónyuges esté fuera del país, debe de dejar nombrado un mandatario judicial especial con representación y presentar un movimiento migratorio. Vamos entonces al Código de Trabajo, artículo 340 y 341, por favor. Buenas noches, licenciada. Gracias. Gracias. Artículo 340. Planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, al menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Contestada la demanda y la reconvención, si lo hubiere, el juez procurará avenir a las partes proponiendo las fórmulas ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones legales. Si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda, en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Artículo 341. Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Si no hubiere conciliación alguna, el juicio proseguirá. Ok, muchas gracias. Vamos entonces al Código Procesal Penal, artículo 25 cuater, mediación. Solo el primer párrafo, si fueran tan amables. Johanna. Ok, no tenemos... Sí, por favor, gracias. 25 cuater. Mediación. Las partes solo de común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, excepto el numeral 6 del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público del Sindicato Municipal, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogados colegiados capaces de facilitar acuerdos, y una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta suscrita al juez de paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o tratados internacionales en derechos humanos, para lo cual bastará un breve decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales. Muchas gracias. Artículo 477, primer párrafo, por favor, Carlos Cuellar. Parece ser que no tiene volumen su micrófono. ¿Ya me escucha? Ya, ahora sí. Artículo 477, mediación y conciliación. Previo acudir a la audiencia de conciliación, No le escuchamos, Carlos. no sé si ya me escuchan, Lick. Ahora sí le escucho. Artículo 477, mediación y conciliación. Previo a acudir a la audiencia de conciliación, las partes podrán someter su conflicto al conocimiento de centros de conciliación o mediación, para que, una vez obtenido el mismo, se deje constancia de lo que las partes convengan en acta simple.
que se presentará al tribunal para su homologación, siempre que con dicho acuerdo no se violen preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Gracias, Carlos. Hasta ahí. Si ustedes se dan cuenta, todos estos artículos establecen justamente el tema de la conciliación. Y también, Licenciada, perdone, ¿puedo comentar una cosa? claro, adelante. Fíjese que la conciliación a mí me parece en el 25 ter, porque el cuarter ya habla de la mediación. Y como para ampliar un poquito el tema, creo que como se habla del proceso, el procedimiento que se da a la mediación, para ir como ordenando ideas, tiene que, se da, depende del juicio, ¿verdad? Por ejemplo, en el Código de Trabajo, el que leíamos se refiere al juicio ordinario individual, pero en el 377 en adelante también nos habla de la conciliación en cuanto a un tema colectivo. No sé si sirve como que para ampliar un poco el tema. Claro que sí. Muchas Ándale. gracias, Gloria. Estamos ahí entonces. Esto es para que podamos establecer que cuando hablamos de la figura de la tipicidad es porque Gracias. en nuestro ordenamiento de cualquier materia vamos a encontrar esos artículos en donde está plasmada esa institución jurídica del derecho. Y es escrita, recuérdense que cada uno de estos artículos que leímos, más otros que vamos a encontrar dilucidados en otras leyes adicionales a estas que ya leímos, van a establecer la necesidad de plasmarlo por escrito, precisamente para que en caso de incumplimiento se pueda ejecutar. Vamos avanzando entonces. Clases de conciliación. Aquí les coloqué una imagen de una de las clasificaciones que eventualmente ustedes van a poder leer en el documento, y ahorita estamos justo a 5 minutos. Vean cómo se nos pasa el tiempo y en forma muy rápida les voy a abreviar. Para poderla clasificar vamos a tener varias clasificaciones. Va a ser judicial cuando ésta se lleve a cabo dentro de los órganos jurisdiccionales. Va a ser extrajudicial cuando sea fuera de los órganos jurisdiccionales. También vamos a ver una extrajudicial institucional, y es básicamente cuando hay centros específicos de de conciliación en este caso, y que también se relacionan con la mediación y el arbitraje. También vamos a encontrar esas conciliaciones que están anexas a un litigio, que se pueden dar de alguna manera dentro de esas fases que la ley establece. Y aquí vamos a poner como ejemplo en la parte conducente al artículo 11 de la Ley de Tribunales de Familia, que establece que la conciliación no podrá dejar de celebrarse en los juicios de familia. Entonces tenemos a la conciliación como un requisito específico de todos los procesos que versen en materia de familia. Después tenemos la clasificación atendiendo a la calidad de conciliador. Entonces vamos a establecer que dependiendo la calidad que tenga el conciliador, puede ser un juez, puede ser un abogado, puede ser un amigable componedor que ha tenido o ha estudiado o ha recibido un curso para graduarse de mediador. En este caso de conciliador específicamente, puede ser un abogado y notario, puede ser un ministro de culto, puede ser un sacerdote y aquella persona que tenga expertise en el caso. A esta persona la vamos a llamar conciliador y va a tener un nombre específico. Por el número de partes y conciliadores que aparecen en estos procesos, pueden ser bilaterales o eventualmente pueden ser multilaterales. Otra de las clasificaciones que vamos a encontrar es por la iniciativa de su celebración. Va a ser una conciliación facultativa cuando esta única y exclusivamente sea requerimiento de cualquiera de las partes. Y va a ser obligatoria todas las que están plasmadas en nuestro ordenamiento legal. Quiere decir que la extrajudicial va a ser facultativa y la judicial va a ser obligatoria, porque es precisamente la ley quien fomenta esa fase de conciliación obligatoria dentro del proceso respectivo.
Por el resultado del trámite de la conciliación, vamos a encontrar que van a haber totales cuando los acuerdos se lleguen a plasmar en su totalidad y el conflicto termine. Van a ser parciales cuando solamente se pueda lograr conciliar en una parte o en un número de partes de los conflictos que se han suscitado, y será infructuosa en el caso de que no se llegara a ningún tipo de acuerdo. Después vamos a establecer que la conciliación como actividad procesal, y para esto vamos a recordar lo que para el efecto establece el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil, y es precisamente que los jueces como actividad procesal dentro del proceso la van a manejar dentro de las diferentes fases. Y entonces aquí podemos ir escudriñando en cada uno de los diferentes códigos o leyes procesales y encontrar en esos artículos estas figuras como actividad procesal. Tenemos también esta conciliación como contrato de transacción. ¿Por qué razón? Porque va a ser el resultado de una negociación y en esta transacción hay obligaciones recíprocas que comprar. Yo doy y tú me das. Y entonces aquí básicamente hacemos una transacción. Por ahí el mismo artículo que leíamos en las clases pasadas, 2151 del Código Civil. ¿Dudas hasta acá? Vamos como a 1000 por hora, pero... Licenciada, buenas noches. Adelante, Yo buenas tenía noches. una duda. Le saluda Elmer Dún. Adelante. Mire, licenciada, Adelante, Elmer. en el caso de el conciliador, ¿quién nombra al conciliador? Usted habló de un curso para conciliador y habló de que puede ser ministro, puede ser, sea que el conciliador puede ser cualquier persona, no tiene que tener la profesión de abogado. ¿Y quién lo nombra? ¿Y quién le paga? Las partes. Lo nombran las partes, lo solicitan las partes. Vamos a ver diferentes tipos de conciliadores y obviamente acá, si en el organismo judicial, en todas las salas de conciliación, hay un listado de conciliadores que es elegido y es colocado a través del organismo judicial en base a una solicitud de expertise y área específica dependiendo el centro de conciliación específico. Si yo sé, por ejemplo, tengo un conflicto y este conflicto tiene que ver con el tema religioso, pues iré con mi sacerdote o iré con mi ministro de culto, con mi pastor, o iré con la persona que representa esa religión que yo profeso. Si vamos, por ejemplo, un conflicto deportivo, por ahí un maestro de educación física, pero para efectos puramente jurídicos, legales, lineales y lo que nos tiene hoy en la carrera de derecho, pues son los abogados y notarios, precisamente los conocedores de las leyes, y son ellos quienes pueden eventualmente tener en su bufete jurídico expertos en mediaciones, por ejemplo, o en conciliaciones, y pues de alguna manera darse a conocer por estas figuras. Entonces, aquellos que no logren, que no quieran que nadie se entere, primero aquí el tema de la confidencialidad, el conflicto que están llevando a cabo y quieran los mejores, pues seguramente van a ir a la oficina, a nuestra oficina para poder conciliar este caso. Cada proceso de conciliación tiene un precio distinto dependiendo de las etapas y las reuniones que se tengan que llevar a cabo para ese proceso, porque aquí estamos aplicando un tiempo. Entonces, dependerá el ámbito y si hablamos de ámbito jurídico, tendrían que ser abogados y notarios o previamente haber recibido un curso específico de conciliadores. El organismo judicial maneja muchos, podríamos decir, muchos estudios en este caso. Entonces ellos sacan a escuelas y todo y las personas que estén interesadas pues van, se presentan, llevan el curso y salen con su diploma. Entonces es importante en relación a ese. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien ahí? Licenciada, ya para completar la pregunta, ¿tienen que estar inscritos en el organismo judicial los conciliadores? Estoy hablando de extrajuez.
Los extrajudiciales, no. Los extrajudiciales, no. Ahora los judiciales, sí. Ellos necesitan ser nombrados por la corte. Jacqueline, por favor. Buenas noches, licenciada. Nuevamente, quería Buenas noches. consultarle. A mí me crea duda el artículo 477, mediación y conciliación del Código Procesal Penal. Dice que en el caso de acuerdo de mediación no se suscriba en un plazo de 30 días. Las partes quedan en libre disposición de acudir a la jurisdicción para accionar en la forma correspondiente. Lo que no me queda muy claro es si efectivamente tiene que tener un plazo después o sea, no entiendo muy bien a qué se refiere ese plazo. Acuérdese que cuando nos vamos al Código Procesal Penal establece que esta es una forma de solventar el conflicto siempre y cuando estos delitos sean básicamente de acción privada. Quiere decir que solo porque la persona afectada vaya y los denuncie. Entonces, por aquí podríamos hablar de los delitos contra el honor, por ejemplo. Entonces, establece que van a tener 30 días para poder arreglar el conflicto. Y si no, pues entonces se sigue el proceso penal normal. Perfecto. Ahora bien, cuando no se llega a un mutuo acuerdo, o sea, no se llega a un acuerdo en ninguna de las dos partes, se levanta el acta y para efectos de homologación, quién puede hacer valer, no sé, quién La propuso la judicatura. Junta Conciliatoria? Ok, las judicaturas son las que eventualmente van a homologar estos acuerdos, estos procesos a los que se han llegado. Y por aquí Florinelvi decía se sigue de oficio. ¿En relación a qué, Florinelvi? Ok, si fuera civil. Aquí es dependiendo la materia, así va a ser el tipo de proceso que se tenga que dar. Van a haber ciertas homologaciones que se dan de oficio y otras que es a solicitud de parte, porque los jueces por lo regular terminan ciertas acciones o actividades jurisdiccionales y ellos de oficio casi nunca hacen mayor cosa. Aquí, Perdón, adelante. licenciada, solo antes de que se me escape la pregunta, esto es si efectivamente acuden las dos partes, pero si una de las partes no se presenta, entonces no tienen cómo homologar porque no hay acta, ¿o sí? Perfectamente, no hay acta. Aquí no se concilió. Acuérdese que es necesario que dentro de estos procesos, cualquiera de los procesos de solución de conflictos, estén las partes involucradas. Con una de las partes que no esté, definitivamente hay que llevarlo por la vía correspondiente porque aquí no se puede hacer nada, a menos que nombre a algún mandatario con suficientes facultades para poder negociar en ese conflicto. Muchísimas Entonces gracias, se licenciada. necesita de los dos. Ok, muy bien. Bueno, chicos, son las 8:05. Vamos a mandar el material para que lo puedan leer. Por mi parte es todo. Que tengan un buen fin de semana. Yo no soy de dejar tareas, sí soy de concientizar y decir que los abogados que no estudian son cada día menos abogados. Por consiguiente, si ustedes no repasan, no estudian, no leen, no solo este curso, sino todo lo que les importa en la vida, pues de alguna manera van a perder ahí tiempo valioso que les va a servir para su futuro.